yo soy Erika de la Peña, gerente de comunicación estratégica en FEMSA. Bienvenidos a nuestro espacio. Hoy tenemos el gusto de platicar con una mujer que ha dedicado más de 26 años a proteger lo más valioso de una organización, su gente, sus espacios y su propósito. Diana Pérez es gerente corporativa de protección integral en Coca-Cola FEMSA. Originaria de Colombia, lleva 2 años viviendo en México, desde donde lidera estrategias de seguridad con impacto regional. Su visión va mucho más allá de lo operativo. Diana impulsa activamente la inclusión, el liderazgo femenino y la erradicación de la violencia de género dentro y fuera de los espacios laborales. Con experiencia en crisis, prevención de riesgos y gestión humana, Diana representa un liderazgo fuerte, resiliente y profundamente humano. Bienvenida, Diana. Es un honor tenerte en este espacio. Erika, muchas gracias. Yo más encantada de estar en este espacio. Oye, yo primero quiero empezar a conocer quién es Diana, más allá de tu puesto, que obviamente y tu experiencia que ya platicamos. Sé que eres de Colombia y yo quisiera que nos platiques un poquito cómo fue tu proceso de emigrar a este país. ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? No sé, empecemos. Pues muchas gracias, me emociona mucho porque este es un país que quiero mucho desde muy joven. México ha sido un país referente para los colombianos siempre. Es un fenómeno internacional incluso en donde siempre admiramos el país del norte. Nosotros crecimos con la influencia cultural, mediática, política, de música de México. De modo que para nosotros siempre fue un honor venir de vacaciones a México. Luego entonces me hacen la oferta, estando en Colombia, operé 5 años como gerente de protección en Colombia, a ser parte del equipo corporativo desde protección integral aquí en México, y para mí fue un doble regalo. Poder liderar a todos los países en donde operamos y además vivir en este país maravilloso con el que siempre soñé. Yo creo que es un gran ejemplo de manifestación de mi parte porque siempre me encantó. Desde joven tuve muchos amigos acá en México y supe que algún día lo lograría y se hizo realidad. Estoy muy contenta. Creo que el proceso de emigrar, de no estar en tu país, de mudarte, ya el hecho de mudarte de casa resulta ser un poco retador en tu mismo país, incluso en tu mismo barrio. Ya irte de tu país, dejar a tu familia, al clan que construiste toda la vida, tus raíces, resulta ser bien retador, muy nostálgico. Sin embargo, todo sistema tiende a autorregularse y así como solté de este lado muchas cosas que yo quería, de este lado encontré maravillosas, manos amigas, compañeros de trabajo maravillosos y maravillosas, un hogar cálido y lindo en donde lo disfruto a diario y de verdad que por supuesto hay momentos de bajón. Los domingos suelen ser difíciles porque son los más familiares. Como se dice, no el domingo de bajón. Exactamente. Siempre me busco un poco la vida para descubrir un poco más de este país y mantener siempre una actitud estable, linda y positiva, porque para mí es un premio, para mí es un gran regalo estar acá. Súper contenta. Sí fue muy retador, como todo proceso adaptativo, pero de verdad que yo estoy encantada. Fíjate qué interesante, y antes de pasar a otra pregunta, a pesar de que tú admirabas este país y tenías como una ruta profesional, digamos, hacia acá, no deja de tener sus retos, ¿no? Y luego nos cuesta trabajo a lo mejor hablar de la parte complicada, de los retos que significa adaptarnos a una nueva cultura, organización, país, etcétera. Y pues puede ser una enseñanza también para muchas mujeres allá afuera que a lo mejor por ese miedo no se animan y vete aquí, ¿no? O sea, vete cumpliendo el sueño, pero también superando estos retos, siempre con Colombia en tu corazón, por supuesto. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que más te gusta de México y, por supuesto, qué extrañas de Colombia? Así es, definitivamente te dan la opción, tú eliges y renuncias. Siempre en una elección hay una renuncia. Y dices, bueno, ahora me enfrento a esta nueva realidad, hago un salto cuántico. Vuelvo a nacer prácticamente, adulta, y caigo aquí nuevamente a una nueva realidad. Para mí México es totalmente color, sabor, amabilidad, calidez, eso que traigo y que también recojo, que es también mi tierra, mi gente colombiana, una mano amiga. Siempre tuve ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Cuando llegué. Por eso nunca me sentí sola. Entonces, recojo todo eso lindo que me hace no extrañar tanto a mi país
porque definitivamente somos muy parecidos estas dos nacionalidades, y siempre que dices soy colombiana, ¡ah, qué chévere! Entonces te dicen una palabra en colombiano, parcera, y tú sabes que es porque hay una gran aceptación. Nunca he sentido una mirada hosca, nunca he sentido una mala palabra, no lo podría decir. De modo que me siento súper acogida, muy cálida el recibimiento siempre, de mi Colombia. Extraño por supuesto a mi familia, especialmente a mi madre, tengo una madre ya adulta mayor, y bueno, me hace tener el corazón dividido entre que pienso está ella allí, no está conmigo, pero yo estoy aquí sí, construyendo mi vida, la sigo construyendo. Somos los seres humanos, estamos en construcción permanente, así que lo manejo bien. Estoy aquí, trabajo, viajo también por trabajo y demás, pero siempre saco mi espacio para volver, para comerme mi arepita, para abrazar a mi madre, y nunca me falta un vallenato en mi casa. Qué lindo, y estoy segura que tu mami está súper orgullosa de lo que has logrado por acá. Ahora, ¿qué tal te recibe FEMSA, Coca-Cola FEMSA por acá? ¿Algo que no esperabas al llegar, que te sorprendió? Es una pregunta súper poderosa, porque creo que esta compañía siempre ha creído en el talento en general, pero yo siempre he sentido que todas las ideas, que toda la estrategia y que todo el liderazgo, la propuesta de liderazgo que he traído ha sido muy aceptada. Tuve un reto súper importante en Colombia operando 5 años, un país que históricamente, hablando en materia delincuencial, de terrorismo, de conflicto armado interno, de protesta social, ha sido muy retador. Y ese fue mi gran aprendizaje. Y ahí pude transformar, cuidar, proteger, llevar a cabo estrategias. Y esa llegada aquí es ese sentir, confío en ti. Tú ya lideraste, hiciste la tarea, lo hiciste con muchísimo honor, con dificultad, por supuesto, también, con lágrima también. No es fácil ver eventos como los que vemos desde Protección Integral y seguir adelante. Es esa apuesta por el liderazgo, por darle el espacio a una mujer que por primera vez lidera un equipo históricamente masculino como es Protección Integral, y me da esa palabra de fe para decir, sigue adelante, pero ahora lidera el resto de los países en los que operamos. Sí me sentí, no intimidada, pero me sentí retada en yo tengo que responder y cumplir con las expectativas que la compañía tiene de mí. Es un peso grande. Lo que las mujeres también creen de mí, porque lideré proyectos poderosos de mujeres en Colombia. Así que súper contenta, pero con gran responsabilidad. Creo que no tenemos que tener el poco valor de nombrar la palabra miedo, porque miedo sentimos todos los días, o muchas veces en el mes, en el año. Pero hay una frase poderosa que dice, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Yo tengo que confesar que en esta posición he hecho muchas cosas. Hay que anotar esa frase, otra vez, repítanosla por favor para que la tengamos clarísima, porque estoy segura que muchas mujeres la necesitamos escuchar, que traemos igual el ímpetu que tú traes, estas ganas que tú traes, pero quizá hay algunos miedos que nos frenan. Repítanosla por favor acá. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Tienes que saltar al vacío, te duele el estómago, pero saltas al vacío con miedo. Al final siempre hay una respuesta, siempre hay suelo, siempre hay una mano que te recibe, siempre todo tiende a autorregularse. Sí tengo que decir que he hecho muchas cosas con miedo. Llegar por primera vez acá, y el primer día, mi primera noche, dije, ¿qué voy a hacer? Como la primera vez que llegué a Coca-Cola FEMSA hace 7 años y me entregan Colombia, dije, ¿cómo voy a arreglar todo esto? ¿Qué hago? Con inmenso miedo, y ahí lo vas superando. Creo que nunca lo dejas de sentir expectativa, miedo, a veces frustración, pero por el otro lado entonces tienes alegría, te echas unas risas con tu equipo. Cuando ves que la crisis ha pasado, dices, mereció la pena. Por supuesto. Y cuando estás en ese momento de miedo, ¿qué te dices a ti misma un poco como para calmarte? Porque a todas, como tú dices, todos tenemos miedo, hombres, mujeres, pero creo que las mujeres tendemos a frenarnos un poco más por el miedo. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que esté como, en ese espacio en el que a lo mejor no se anima a dar el siguiente paso por miedo? Cuando estás en ese como espiral, yo le llamo, ¿tú qué haces para salir de ahí y recordarte quién eres, por qué estás aquí? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué consejo nos podrías dar? Eri, yo creo que no puedo dar como
un consejo puntual y estoico y para llevar a cabo como un checklist. Yo siempre pienso en las personas que lucharon por mí, que creyeron en mí para que yo estuviera acá. En ellas me inspiro, en mi madre. Y digo, tantos momentos difíciles que ella vivió y superó seguramente con miedo, pero jamás la vimos llorar. Todo porque ella tenía que sacar adelante su familia con heroísmo y con amor. Pienso en mis hermanos que siempre apostaron por la pequeñaja que hoy para ellos es su gran orgullo, por mi equipo. Y entonces así digo, ¡ay, caray! Pero aparte no tengo mucho tiempo de pensar en ello, sino las acciones de protección integral son inmediatas. Hazlo ya, vete ya o me voy yo ya, arranquemos ya, contesta esa llamada, di que sí, di que no. En ese momento hay un impulso de tu vida en donde si sientes el miedo y esa inspiración de otras personas que te quieren y te quieren ver bien, dices, brinco. O de verdad la prevención ya con la madurez, que viene con la madurez de decir no, porque no también es una respuesta. Tengo miedo y tengo que decir que no. Qué importante, porque sí, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, no todas las decisiones son fáciles y eso también implica ese valor. La verdad que padre, creo que vas a ser mucha inspiración para muchas mujeres, pero ¿sabes qué? Siento que hay que explicar en tus más de 26 años de seguridad, o sea, trabajar con seguridad, llevas 26 años trabajando con seguridad, pero ¿qué es la protección integral? Porque creo que muchas personas allá afuera no saben, entonces ayúdanos a explicar cuál es tu rol, que también tiene embebido toda esta parte de ser la primera mujer a cargo de estos temas malamente quizá clasificados tradicionalmente masculinos. Explícanos, por favor, a qué te dedicas. En muchas compañías de todas las multinacionales, unas más pequeñas, unas más grandes, siempre hay un área de seguridad. Pasa que en algunas partes se llama seguridad física, en otras seguridad es safety. Para Coca-Cola FEMSA, seguridad es safety y protección integral maneja todo el cuidado de los bienes, las personas y la cadena de valor de la compañía. Somos un área que cada vez está tomando más relevancia porque estamos saliendo fuera de la caja. Protección integral es el área a todo nivel que cuida la vida, preserva la vida de los colaboradores y colaboradoras, preserva la cadena de bienes y de servicios y asegura la continuidad del negocio. Tenemos varias aristas. Protección integral tiene varios cajoncitos para explicarlo de una manera pues mucho más fácil. Protegemos a nuestros ejecutivos durante los 365 días del año 24/7. Protegemos todos nuestros bienes y personas que están en la calle porque tenemos una capilaridad increíble en todos los países en los que operamos. Hay personas de nuestra compañía, vehículos, camiones de nuestra compañía en cada calle de cada pueblo de cada país en donde operamos. ¿En cuántos países operamos? ¿No? Porque para que todo el mundo lo tenga Operamos claro. en 9 países y también tenemos presencia en el Corporativo de México. Así que tú imagínate la operación tan grande. Somos más de 300 hombres y mujeres de protección integral en los 9 países y más de 3,000 hombres y mujeres de vigilancia y seguridad, escoltas, operadores de medios, de transportes, a lo largo de estos 9 países en donde operamos. Estamos hablando de un Montería en Colombia y estamos hablando de un Punta del Este en Uruguay. Así que esa es la razón por la cual es tan retador, porque no paramos. Y entonces estamos trabajando una crisis en Barranca Bermeja, en Colombia, pero entonces se está abriendo una crisis aquí en México. Así que es demasiado constante, es sistemática y repetitiva. Y nos decías que tiene varios componentes, o sea, esto es la protección de los ejecutivos. ¿Qué otro componente? Tenemos tecnología y proyectos de digitalización, porque la seguridad ha evolucionado y así como han evolucionado todos los modus operandi de la delincuencia y ya es mucho más digital y tecnológico, cómo te atacan, cómo te roban, cómo te hackean, asimismo nosotros como equipo tenemos que avanzar en la tecnología y en la digitalización de nuestros sistemas. Ya no entramos con la credencial o antes que nos reconocía el vigilante y te decía, señorita Erika, siga. Ahora tienen que tener sendos programas de reconocimiento facial, digital,
para que reconozca tu identidad. Nuestras cámaras ahora son analíticas y ya no tenemos una persona durante toda la noche y todo el día viendo una cámara como usualmente se veía. Ahora la cámara te dice en dónde hay una incidencia. Trabajamos con cámaras en nuestros camiones porque el riesgo es altísimo tener un bien en movimiento. Así nos ayuda muchísimo a esclarecer crisis, a esclarecer delitos. Incluso nuestras cámaras ayudan también en muchas partes en donde tenemos a cooperar con la fuerza pública, con fuerzas de seguridad del Estado, y también cómo organizamos nuestra información, cómo tenemos nuestra información que es tan confidencial y tan delicada para una compañía, ya en sistemas y en aplicaciones y en plataformas muy robustas para que la información esté a la mano y que sea certera y que esté actualizada. Trabajamos también con el área de investigaciones y de información, data. Nosotros colaboramos y ayudamos a todas las áreas de la compañía a hacer verificaciones que le ayuden y le den valor e información para poder esclarecer casos. Tenemos áreas de consultoría, tenemos áreas tenemos, por ejemplo, en todos los países centros de control y atención inmediata, que se llaman SECAR, en donde trabajamos todos los días, las 24 horas del día, para atención de incidencias, para resolver dudas, para atenderte. ¿Quién habla a estos números? Cualquier colaborador o colaboradora tiene la posibilidad de llamarnos y tipo como las fuerzas de seguridad del Estado. Me siento inseguro, estoy en esta calle, mándame tu ubicación, puedes salir por acá y se hace un acompañamiento integral y permanente. En general somos un área, como su nombre lo indica, muy integral. Antes nos llamábamos protección patrimonial y su nombre era mucho más limitado, patrimonio. Entonces excluía la vida de nuestros colaboradores, la consultoría, la investigación, la tecnología, la digitalización. Ahora nos convertimos desde hace 5 años en una protección integral. Su logo es como una manito que tiene muchos componentes, cuidamos a todo nivel. Y qué interesante que se discutió porque pudiera parecer como algo muy simple, oye, pues patrimonial, no, porque las palabras representan y las palabras nos dicen cosas, ¿no? Entonces, qué importante decir, ¿sabes qué? Patrimonial ya nos queda corto, tenemos un aspecto mucho más integral y hay que cambiar esta palabra, modificarla para no dejar de lado lo más importante que es la gente. Me parece desde ahí un acierto, ¿no? De acuerdo. Ahora, Diana, cuéntame, ¿cómo llegaste a este mundo? O sea, Diana, recién egresada, ¿cómo se fue perfilando hacia estas experiencias para ocupar el puesto que hoy tienes? ¿Siempre te gustó esta parte? ¿La vida te fue llevando? ¿Cómo fue tu camino? La verdad es muy anecdótico porque a veces hacemos eventos en la compañía en donde lo que queremos es unir a los equipos y conocernos mejor. Y, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde Erika va a decir una verdad y 3 mentiras, a ver cómo la conocemos a Erika de bien o no. Y entonces yo siempre salí y decía, bueno, soy comunicadora social y periodista, conocí una vez un presidente, y todos, la mentira es que es comunicadora social. Soy comunicadora social, de profesión base. Todos decían, no puede ser. Es muy anecdótico porque es muy poco usual que este perfil se haya encauzado para trabajar a todo nivel en la seguridad y en la protección. Que ahí también hay una lección de, oye, o sea, no importa lo que estudiaste, o sea, tú, ya sea por deseo o por experiencias, se te va formando un camino. Sé lo que quieras ser, ¿no? Exacto, sé lo que quieras hacer, me encanta. ¿Tú cómo llegaste a ser lo que querías hacer? Creo que siempre lo llevé en mi arraigo. Yo vengo de una familia militar, abuelo militar, padre militar, 5 hermanos militares. Entonces yo crecí en ese mundo. Para mí era normal ver tantos militares, me sabía el lenguaje perfecto, como la niña que crece con 5 médicos y sabe recetar incluso para dolores base, porque ya se sabe el vademecum. Sí, estaba embebido en tu casa, o sea, lo respirabas. Exactamente. Quise ser militar y ya mis hermanos me dijeron, ya aportamos a la patria, toda la familia mucho,
Tú sé feliz, sé una chica que va a la facultad, vive tu vida de manera distinta, ya que nosotros no lo pudimos hacer. Entregamos nuestra juventud y en una época de violencia muy álgido en Colombia, que estamos hablando de los años 80 y 90. Exacto. Sin embargo, estando en la facultad, empecé a especializarme en cubrimiento de conflicto armado interno, porque siempre me encantó el conflicto, su cubrimiento, las relaciones internacionales, el inicio de los conflictos, por qué se generan los conflictos. Y mi especialidad siempre dije que quería que fuera esa. Después me recibí de la facultad y en una empresa de seguridad irlandesa, en una multinacional de seguridad irlandesa, me piden como traductora y analista de riesgos. Estaba asociado entre el periodismo, escribía, traducía, hacía análisis de riesgos, pero se me daba súper bien, se me daba de una manera súper natural. Ahí estaba muy jovencita, tenía 21 años o así, y mis compañeros eran como un yo hoy. Entonces fue una escuela maravillosa con estos compañeros en riesgos, protección a ejecutivos, camionetas, armas, entrenamiento físico, y empiezo a entrar el mundo de la seguridad, del que yo dije, pero si es que esto siempre me encantó. Claro, o sea, confirmaste que a pesar de que quisiste tener esa libertad que bien tus hermanos te presentaron, y creo que para ti fue también un abrir los ojos y decir, es cierto, puedo dedicarme a otra cosa, pero realmente tú querías dedicarte a eso, o sea, terminaste estando donde tenías que estar, ¿a poco no? En mi país dicen que lo que es de la iglesia para el cura va, ¿sí? Y lo que va en ti, tu arraigo, tu pasión, es a donde vas. He tenido muchos momentos difíciles durante estos 26 años, razón por la cual yo quise empezar a trabajar en temas de erradicación de violencias de género en ámbitos laborales, porque tengo que decirlo también abiertamente, ha sido un camino y un trasegar bastante complejo. No en la compañía, en general, todavía estamos adaptándonos a los roles, nos estamos adaptando a que no hay profesiones normativas, ni colores normativos, ni géneros para esta profesión, ni géneros para este color. Así que nunca abandoné la idea de seguir, porque pude decir, bueno, ya renuncio a esto y me voy a un medio de comunicación, empiezo a trabajar porque siempre he estado, sí, y dije, bueno, es la dificultad, estoy aprendiendo, tengo maestros, y así seguí, continué. En los 26 años que he trabajado en esta área, he pasado por todas las cajitas que te nombré antes. He hecho protección a ejecutivos, he trabajado en centrales de comunicaciones de alerta y respuesta, he sido operadora, analista, investigadora, he hecho... Que además supongo que eso te da toda una visión integral porque te sabes precisamente todo el caminito y desde la experiencia puedes aportar muchísima visión y estrategia porque has estado en todos esos lugares. De acuerdo, y haciendo la carrera en la escalera como corresponde. A veces un poco más abajo, pero volví a empezar. Otras veces, y hay un momento en que se impulsa, y empiezo a ver la materialización de ese sembrado que hice algún día. No quise renunciar, me rehusaba porque era lo que me gustaba. En algún momento me sentí tan cansada, trabajé en el mundo petrolero y el mundo del oil and gas es muy pesado por los lugares en donde se opera. Las petroleras están ubicadas en lugares, en distintos países en general, zonas muy complejas. Y de hecho, ese mundo llama alrededor a toda una serie de conflictos y de modus operandi que hacen más difícil operar. Así que viví momentos muy retadores de los cuales hoy me enorgullezco de haber vivido, porque creo que así disfrutas más de tu éxito, porque creo que así puedes decir, sí, yo también lo viví, fracasé un montón de veces, no me salieron bien muchas cosas en otras compañías, en esta también, debí haberlo hecho distinto, pero no era así, porque lo que está destinado a ser es, y el camino del aprendizaje es muy doloroso. Veo que eres muy reflexiva, muy consciente de todos los pasos que has dado y creo que eso no solo a nivel experiencia te ayuda, sino que creo que me atrevo a asegurar que seguro vas a ser una gran mentora cuando alguien se acerca con dudas, con miedos, creo que lo tienes tan claro que puede ser muy inspirador escucharte. Gracias. De hecho, y aquí tengo varias personas de mi equipo que siempre me acompañan, yo la verdad soy muy responsable en el desarrollo de los equipos.
Creo que cuando tienes un equipo feliz, que cuando tienes un equipo conforme, cuando el lunes por la mañana llega con su mochila y dice, qué chévere, y aparte trae galletas para compartir, y no lo que yo viví en algún momento que los lunes decía, Dios, dame fuerza para poder entrar. No quiero que ninguna persona más lo viva, por lo menos que esté en mi equipo. A veces les digo, ¿qué tienes? Vamos a hablar, vamos a tomar un café. ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? Y así los voy encauzando y encaminando. No nos olvidemos nunca que no lideramos personas, sino emocionalidades. Y que por muy protección integral que seamos, detrás de ese superhombre que va de botas todo el tiempo conduciendo una camioneta de no sé cuántos kilos, blindada y demás, hay una persona que dejó su niño y su esposa en casa, que está cansado, que necesita beber un café, comer bien. Así que ese enfoque más humanista que he impreso, porque el liderazgo femenino quiere y materna desde orillas distintas, ha sido muy bien aceptado y ha hecho que el colaborador y colaboradora se sienta empoderado y tranquilo de ser aceptado y querido, que aunque cometa un error, es solventado y podemos seguir adelante, hay que aprender de ello. De modo que sí soy muy reflexiva, me gusta escuchar mucho a las personas y siento que si es así como debe ser y yo puedo aportar y apoyar a la compañía, incluso haciéndolo desde esa orilla, también me siento muy feliz. Te escucho y también pienso, oye, qué importante saber esta parte de yo no tengo que liderar fría, a lo mejor tajante, porque este es un puesto serio. O sea, qué importante respetar el género en el estilo de liderazgo. Acabas de decir una palabra que me pareció fundamental, maternal, ¿no? Maternal. ¿Por qué? Porque sí, o sea, todos necesitamos esta parte humana y no, el liderazgo no tiene por qué ser frío, no tiene por qué ser institucional, si lo queremos ver, o sea, puede tener componentes humanos, maternales, que nos ayuden a todos sentirnos mejor como en casa, porque además pasamos mucho más tiempo en casa que, en la oficina, pasamos mucho más tiempo en la oficina que en casa, ¿no? Entonces, qué importante que tú transmitas eso y pudieras ofrecer la oportunidad de que todos se sientan en casa y, como tú dices, con las ganas de venir cada lunes. Cuéntame cómo llegaste a Coca-Cola FEMSA, Diana. Ya nos platicaste un poquito de cómo sorteaste estos a lo mejor que te querían llevar por otra ruta, pero tú terminaste donde tenías que estar. Pero ¿cómo llegas a Coca-Cola FEMSA? De acuerdo. Estaba en Colombia y operaba en una compañía de oil and gas. Ya llevaba más o menos 6 años. Con las dificultades que había, pero en el proceso adaptativo, ya en medio de tanta crisis, tú ya la haces tuya. Coca-Cola FEMSA me contacta y me dice, mira, tenemos esta posición y queremos que tú participes en el proceso, te queremos conocer. ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento dije, no, gracias, aquí estoy bien. Siempre cuando uno ya se adaptó, como una plantita, está apretada, pero le ofrecen un matero más grande y dice, no, pero aquí estoy bien, para no sentir la incomodidad del tránsito. Otra vez el miedo, ¿no? Exacto. Y yo ya tengo una responsabilidad acá, y sin embargo, ya me conocen, lo tengo muy visto. Todo. Y sin embargo dije, sí, hay que abrir las ventanas para que entre la luz, una luz nueva. Entro al proceso de selección, las entrevistas, era súper difícil porque yo operaba en la frontera con Venezuela, en una región colombiana que se llama Arauca, y es muy violenta, y es una tierra preciosa, parece Narnia, ¿no? Una naturaleza increíble, unos paisajes preciosos, es la pura naturaleza viva, pero complejo, y entre ellos no estaba en la ciudad, y así hacía todo el proceso. Entonces mis entrevistas siempre fueron súper disruptivas porque mis entrevistadoras me decían, ¿y eso qué es atrás, ese sol tan divino? Y yo, sí, tengo una iguana en los pies, te la presento. Y mira, entonces todo fue dándose, yo lo tomé como de verdad divertido, sin la expectativa del final, sino estoy charlando y conversando con personas distintas. Vamos a ver, ¿no? También que esa es otra lección, o sea, ¿por qué cerrarnos a nuevas oportunidades? Exacto, no llevaba ninguna expectativa. Sin embargo, tuve todo el proceso que a mí la verdad me pareció maravilloso, porque siempre me dijeron, queremos conocer a la Diana persona y no a la líder de protección integral, porque de verdad queremos traer personas con sensibilidad,
precisamente porque hay muchas mujeres que para hacer adaptación a entornos masculinos se cierran y se vuelven más duras. Por eso hablaba yo de liderazgo femenino, o sea, de respetar tu esencia y aplicar las cosas. Es súper importante y creo que tú lo has sabido hacer muy bien. De acuerdo. Finalmente ellos me comunican que quieren mi talento, que quieren a Diana, la profesional y la persona, y yo acepto con tantísimo amor. Ni mucho menos fue fácil, por supuesto encuentro un equipo en crisis, un equipo para reconstruir, un equipo que necesitaba muchísima ingeniería en todos aspectos, procedimentales, norma, estrategia, pero necesitaban muchísima empuje maternal. ¿Por qué están así? ¿Qué pasó acá? Hay que reconstruir. No soy partidaria de quitar para volver a reponer, porque hay elementos existentes que son valiosísimos, solamente hay que sacarles un poquillo de brillo y vuelven a funcionar perfectamente bien. Entonces lo que hice fue calibrar ese equipo para dejarlo y echarlo a andar de una manera súper responsable. Yo me enamoré muy pronto de la marca, fui muy bien recibida, fue siempre como muy para las personas que decían, hay un nuevo gerente de protección integral y es una chica, había asombro y también incredulidad. Y ella, ¿cómo? Una chica, todavía estaba el wow, ¿lo hará bien? No lo hará bien, ¿no? Le preguntaban a los chicos de mi equipo, oye, pero tu jefe es una mujer. Sí, es una mujer. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo llegó ahí? No, pues lo que ella dice es que lleva más de 20 y tantos de años en esta área. Al final siempre se ve cuando responsablemente sacas adelante un equipo y una compañía. De nosotros dependen muchas acciones diarias, hasta la salida de un camión en una unidad operativa, que el camión salga con el líquido y el producto correcto, que una persona extraña no entre a tu unidad operativa, que los procesos estén correctos. Parece una minucia y parece un día a día, pero es una gran realidad. Así que yo, enamoradísima de la marca, he podido tener un terreno amplio y generoso en donde me han dejado sembrar. Levanto la mano, ¿puedo sembrar en este pedacito de hectárea esto que me pareció? Sí, gracias, este es mi entregable. Esta vez no me fue tan bien, pero prometo afinarlo. Y hablando de las veces que no te fue tan bien, Diana, ahorita por ejemplo hablabas de quien estaba escéptico, ¿no? A una mujer va a ser nuestra jefa o es tu jefa. ¿Hubo gente que tuviste que convencer o que costó un poquito de trabajo como decir, sí, soy una mujer y yo voy a estar a cargo de esto? ¿Cómo lidiaste con ese reto? Es una pregunta linda y me viene a la cabeza algo y yo quiero ser lo más transparente posible y lo más con gran apertura, porque eso lo trabajé en el programa Cinta Violeta y es una realidad del mundo, y es las personas que menos creen en ti son otras mujeres. Quienes más creen en ti seguramente son otros chicos. Dirán, mira qué valiente es, y mi hija, y otras mujeres, ¿y será capaz? Pero esos camiones tan grandes. Entonces, que las mujeres y es algo que he trabajado en sororidad, exacto, en aprendernos a querer, y yo creo que es un tema histórico y lo leí mucho sacando adelante el proyecto de Cinta Violeta, y es un tema histórico desde cuando nuestros primeros padres, los australopitecos, en donde nosotras hacíamos una lucha muy básica por la continuidad de la especie, y es la posición del género, la posición de esa mujer en el hogar, en la huerta, con los hijos, desde el inicio, desde nuestros primeros habitantes de esta tierra. Viene desde los roles que nos dieron históricamente, los roles que la cultura, que la religión, que la música, que la sociedad nos dio. No tenemos que ser víctimas de ello, tenemos que ir reconduciendo y repensando. Pero puedo creer que, hay muchas frases que escuchas por ahí diciendo, me gusta más trabajar con hombres. ¿Por qué? Yo me siento comodísima trabajando con hombres, con mujeres, es decir, tiene que ver más contigo y con tu esencia. ¿Por qué no creer en otra mujer también y darle porras y decir, y la apoyo porque es que nos está haciendo brecha y nos está abriendo camino? Ya después se reorganizó, ya
pude conocerlas a ellas, a ellos, el trabajo. En Colombia hay muchas mujeres poderosas, gerentes de planta, gerentes de manufactura, hay un programa poderosísimo de montacarguistas y yo las admiro profundamente, aparte porque son madres también, que es el rol de la mujer que yo más admiro en la vida, el de ser madre. No soy madre yo, que no es que no sea maternal, porque son dos cosas distintas. Entonces esos roles yo los admiro profundamente y los defiendo con amor, pero también el de los hombres. Hay muchos hombres cabeza de hogar, hay muchos hombres muchísimo más responsables de otros temas, de modo que los admiro profundamente. Por eso en los programas que estructuré eran por igual hombres y mujeres trabajando sobre un objetivo en común, con muchísima pasión, con muchísimo amor. Sí, mi recibimiento fue retador empezar. Ya en la petrolera llevaba 6 años abriendo ese camino con dificultad. Aquí volví y lo empecé de cero. Yo creo que ya es menos. Ya vemos mujeres poderosas en posiciones complejas, una presidenta de la República, una concejal, una senadora, una neurocirujana, la mejor cirujana de mano del mundo, que es una colombiana y que también le tocó muy complejo la posición de abrirse camino para que pudiera hacer, digamos, todo su rol, para tener su reconocimiento. Las astronautas, todo lo que quiera hacer puede ser, hablábamos antes. A mí me parece mentira que haya llegado hasta acá. Si hasta aquí llego, si continúo, ya para mí ha sido una gran satisfacción el haber abierto camino, el decir sí podías. Ya la primera es como la fila de los patitos que salta la madre y los otros dicen no, hasta que salta el primero todos van atrás. Creo que es el impulso del primero, el que rompe el miedo y detrás van los demás. Yo agradezco muchísimo a la compañía, a FEMSA también, porque han tenido una acogida bellísima al perfil, al prototipo de liderazgo, a los proyectos poderosos de impulso de liderazgo femenino, erradicación de violencias de género, creación de entornos de trabajo seguros, porque no tengo con qué pagar tanto cariño y tanta confianza que han depositado en lo bueno que he hecho, en las buenas acciones, en los errores cometidos, en el perdón, debí haberlo hecho mejor, debí haberlo pensado mejor, y eso hace parte de todo el dibujo completo de tu parte profesional y de tu vida también. Que además todos nos equivocamos, o sea, eso es súper importante y lo platicábamos en otra sesión. Creo que particularmente las mujeres tenemos miedo a equivocarnos, queremos ser como sin errores, y creo que esto que acabas de decir también es una lección que nos dejas, creo que nos estás dejando a las mujeres muchas lecciones. Y otra es eso, oye, me equivoqué, perdón, no pasa nada, next, ¿no? O sea, creo que lo tienes también muy claro, veo que eres como muy estructurada y muy analítica en todas las cosas que has hecho para estar hoy donde estás y a quién le tienes que agradecer, incluso que te haya puesto un reto para ser mejor ejemplo, para tú ser una mejor profesional, y creo que eso habla perfecto de ti. Ya hablaste de un programa muy importante en Colombia, en tu estadía en Colombia, entonces en Coca-Cola FEMSA Colombia. Platícanos de este proyecto que sé que te da muchísimo orgullo y que ha sido también un ejemplo a seguir dentro de la compañía Coca-Cola FEMSA. Erika, gracias. A mí el corazón se me pone blandito porque el proyecto Cinta Violeta fue un proyecto que me ayudó a mí a sanar. Yo sané mi corazón sanando otras mujeres. Siempre traemos una historia y decimos, ¿esto por qué me salió tan bien? ¿Y por qué esto no me salió tan bien? Seguro detrás de esa historia que te salió tan bien venía una pasión infinita, venía dolor, necesidad de sanar y de sanar a otros. Yo lo descubrí después de mucho tiempo, porque en el momento creo el programa sin saber para dónde iba y lo poderoso que siempre ha sido. ¿Qué necesidad había que se te ocurrió? Ya sé por dónde vas, pero primero cuéntanos a nivel institucional, antes de que hicieras todos estos grandes descubrimientos que tenían que ver con algo seguramente de tu historia personal, pero ¿qué reto tenías institucionalmente hablando que te da esta posibilidad? Lo que te comentaba minutos antes, y es, yo siempre me soñé y siempre he soñado que la gente llegue a trabajar con toda emoción y con felicidad. No tengo miedo a hablar, yo puedo exponer mis ideas,
llegué 5 minutos tarde, lo siento mucho, paré por un café, pero ya estoy aquí y también traigo, porque muchas veces sentí que yo me ahogaba en donde trabajaba y por muchos esfuerzos que hacía y por mucho que leía y por mucho que entregaba, los trabajos más inimaginables y mágicos que yo creía que podían tener un impacto eran tirados abajo. Ahí aprendí el poder fabuloso de la resiliencia y de la frustración también. La rabia, la frustración, el dolor son motores poderosos que te hacen ser mejor y te hacen cambiar aquello que lo produjo. Claro. Así que yo dije, se combinaron dos cosas, una real, unos números reales versus un deseo que yo tenía de combinémoslo, que lo fui madurando por el camino. Y es porque en la pandemia por COVID-19, en el 2020, yo empiezo a estudiar las estadísticas de criminalidad mundiales, cómo se está comportando el crimen ahora que estamos todos encerrados. Bueno, disminuyó el robo callejero, claro, no había nadie en la calle, pero entonces aumentó el telefónico y entonces me encuentro con las cifras de violencias, las cifras de violencia intrafamiliar disparadísimas. México, Guatemala, Colombia, sobre todo en Latinoamérica, esos 3 países. Digo, madre mía, claro, no estábamos preparados para vivir juntos tanto tiempo. Veo que hay unas leyes que empieza a sacar el gobierno de mi país durante la pandemia, ley seca, no consumo de alcohol. Claro, el alcohol exacerba conductas violentas. Y digo, luego veo que empiezan a haber unas señales que hacen chicas en el Teams y en el Zoom de estoy secuestrada, porque no podían siquiera hablar y a sus compañeros les hacían un mensaje de no estoy bien, estoy... Digo, madre mía, y nuestras colaboradoras y nuestros colaboradores, ¿cómo están en la casa? Sí, o sea, investigando dijiste, tengo que saber qué pasa en casa, digamos, ¿no? En tu casa, Coca-Cola. Yo ahora mismo no puedo cuidar la calle, no hay nadie afuera, pero ¿cómo están dentro de su casa sin ser disruptiva? Es cuando se crean los primeros talleres de cinta violeta y como buena comunicadora digo, quiero hacer estos talleres de sensibilización de violencias de género y violencias intrafamiliares o violencias familiares, pero quiero que tenga un nombre y una identidad, pero yo pensé que eran esos primeros 4 talleres nada más. Nos ayudó una gran consultora en Colombia, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y fueron 4 talleres muy poderosos. ¿De qué eran estos 4 talleres? O sea, las grandes temáticas. Sí, iban de lo general a lo particular. Trabajábamos en 4 sesiones distintas. Trabajamos derecho internacional humanitario, derechos humanos, cifras de violencia contra la mujer, históricos, el comportamiento de lo femenino y lo masculino, y entramos a la violencia de género y sus 21 formas de materialización y la violencia. Un poco para también conocer, ¿estás tú en esta situación? Quizá hay alguien que no sabía que estaba en una situación violenta. O yo no sabía que eso era una violencia de género. No sabía pero en mi trabajo también. Entonces empiezo a recibir muchos mensajes, muchos correos, me lo perdí, quiero la grabación. En esos talleres la participación más alta fue de hombres. Y entonces se sensibilizaron mucho por sus hijas, por sus hermanas, por sus madres. Fíjate qué importante, y creo que vale la pena aclarar que el taller era para todos. Sí. Luego tendemos y no creo que con malas intenciones, pero tendemos a tener estas herramientas exclusivamente para mujeres, cuando claro, el problema no es solamente de mujeres. Entonces, qué importante que hayas tenido también ese acierto de decir, hombres y mujeres por igual van a tomar esta sensibilización, ¿no? De acuerdo. De ahí lo que hicimos fue evolucionarlo y ya tenemos un poco más de apertura para empezar a visitar unidades operativas, para poder hablar con los chicos y chicas ya de manera más directa. Y el programa empezó a tener una forma súper linda que fue llevándose con la participación de otras áreas, entonces ya no era solo protección integral. Entonces ya se unió todo, recursos humanos, talento, abastecimientos, los gerentes de las plantas. Entonces digo yo, a mí me gustaría empezar a certificar unidades operativas, plantas, unidades operativas pequeñas, más grandes, en sensibilización, un trabajo de un año en donde trabajamos y abordamos la problemática desde distintas aristas y promovemos la denuncia y la no repetición de casos. La primera planta violeta, la primera unidad operativa violeta fue Tocancipá.
Trabajamos con su gerente en su momento, Fernando Viana, quien me dijo, sí, yo sí quiero hacer ese proyecto. No lo habíamos hecho hasta el momento, era un prueba y error. En general fue un súper acierto, porque además fue la primera planta para Latinoamérica del sistema de Coca-Cola FEMSA con vigilancia y seguridad 100% femenina. Queríamos que fuera solo un ícono, porque ya, bueno, no podemos excluir el talento femenino y el talento masculino, sobre todo en seguridad y en vigilancia, pero ellas fueron un ícono de esperanza, de yo también puedo, porque entonces empezaron los mismos comentarios, nuestra planta va a estar en las manos de 31 chicas, sí van a poder, sí pudieron y hasta hoy lo han podido hacer. ¿Cómo estaban en las manos de esas 31 chicas? Sí. Explícanos un poquito cómo era ese proceso de denuncia, o sea, ¿en qué consiste que la planta haya dicho sí a este programa? Fueron varias acciones. El primero es hacer que fuera disruptiva y le diéramos posibilidad a más mujeres a ocupar posiciones históricamente masculinas. En principio, todo el dispositivo de vigilancia y seguridad eran chicas, todas especializadas y todas, por supuesto, con experiencia en seguridad y vigilancia. La planta Tocancipá es una de las más grandes del sistema, de modo que era muy retador, porque aparte tiene una extensión importante, muchas porterías y una gran responsabilidad. Trabajamos en sensibilización de lenguaje inclusivo, mujeres poderosas, denuncia, no repetición. Trabajamos directamente con las mujeres mayormente afectadas, con los líderes. Siempre creo que el involucramiento de los líderes es súper poderoso. Pero estas 31, perdón que insista, pero para que nos quede claro a todos allá afuera, 31 mujeres estaban a cargo de la seguridad en la planta. Sí. ¿De qué forma? Porque ahorita hablabas también de mujeres que habían tenido algún tema y sus jefes sabían, o sea, pero ¿cuál era el rol de estas mujeres? ¿Cómo se instala? ¿Cómo le explicarías a alguien qué hacían estas mujeres y cómo era la cinta violeta? El dispositivo de vigilancia y seguridad en Tocancipá, 100% femenino, estaba integrado por solamente mujeres de la empresa de seguridad y vigilancia que nos presta los servicios en Colombia, de un tercero. Hablamos con el tercero y le dijimos, queremos tener este dispositivo, pero necesitamos tu ayuda para que puedas reclutar solo mujeres. Okay. No fue fácil, pero se logró. Entre ellas estaban recorredoras diurnas y nocturnas, operadoras de medios tecnológicos, vigilantes de garita, operadoras de medios, si no yo lo había mencionado, y hay unas figuras que son las en vigilancia y seguridad, que son las que realizan la verificación de los camiones entrando y saliendo. Estas son más operativas. Es un trabajo más difícil, es más pesado. Suben el camión, hacen todo el conteo del producto, hacen la verificación, lo que entra versus lo que sale. Todos esos roles los tenían solamente chicas. Okay. Es decir, completamente el cuidado de la planta era a cargo de un dispositivo femenino. Hoy día tenemos dispositivos mixtos en todos los países en donde operamos, en los 9 países donde operamos. Ya no llegas a una unidad operativa y encuentras solamente vigilantes hombres. Lo puedes ver aquí en el edificio Terracota, en donde tenemos nuestras chicas que nos apoyan y nos ayudan tanto y son maravillosas y tienen un talento increíble. Que queríamos abrir el espacio a que nos dieran la oportunidad también de tener roles distintos y demostrar que lo hacemos muy bien, exacto. Que tenemos otras sensibilidades distintas, que tenemos otros talentos distintos. Sin desviarme, la cinta violeta en Colombia se estructuró como un programa de sensibilización, pedagogía de la prevención de las violencias de género en ámbitos públicos, especialmente en el laboral, la creación de entornos de trabajo seguros para que puedas trabajar con toda tranquilidad, libre de acoso, libre de lenguaje no inclusivo, libre de bromas pesadas, libre de bromas sexistas, apoyándonos hombres y mujeres por igual y creando además proyectos que empoderaran a las mujeres, no solo en seguridad y vigilancia, a todo nivel. Es así como la planta de Tocancipá en su momento, para poderse establecer como planta violeta, tiene al menos una mujer en todas sus áreas. Hay al menos una mujer jaravista, una montacarguista, las de vigilancia,
en cadena de suministro, por supuesto en comercial hay muchas, y así se creó un proyecto poderoso, maravilloso, que fue el de las montacarguistas. Hay una chica que yo recuerdo muchísimo y sigue siendo muy poderosa, que fue la que le hizo el camino a otras mujeres que quisieron ser montacarguistas, que no es ni mucho menos fácil. Por temas de ley no pudimos hacer que fueran conductoras de nuestras rutas de distribución, pero en ese camino vamos. Muchas veces las leyes de los países también nos impiden hacer algunos proyectos poderosos. Digamos que esta ola violeta se fue reproduciendo en otras unidades operativas de maneras distintas, no es un checklist la cinta violeta. Bucaramanga dijo, bueno, yo también lo quiero hacer, pero necesito trabajar específicamente en estos puntos, y empezamos a trabajar en ellos. Ya yo no era yo sola, protección integral, ya era un proyecto de la compañía, ya se empezaron a involucrar desde todas las áreas. ¿Qué logró Cinta Violeta? ¿Qué cambios tú puedes hoy presumir de este programa? Empezando en Colombia, ¿no? Primero. Exacto, o sea, porque además Colombia y COVID, o sea, recordemos que era una particularidad que dio luz a este proyecto, pero ¿qué fue lo que pasó ahí y qué otras cosas han aprendido de este programa? Yo siempre digo que la cinta violeta fue un sentir corporativo, un sentir de las personas. Sí sé que aquí hay bromas pesadas, pero no había nadie que lo dijera previamente y que dijera, por favor, hagamos esta sensibilidad. Es un sentir corporativo porque ahí en esa área solo trabajan chicos. Yo también quiero tener la oportunidad de integrarlo. Pero también áreas muy femeninas en donde no había hombres. Lo contrario. Entonces, incluyamos hombres en estos grupos de trabajo. Doy un gran ejemplo, y es el de la unidad operativa de Duitama en Colombia, en donde el 95% de la unidad operativa eran chicas. Entonces, ahí también necesitábamos intervención, porque es que el trabajo es de doble vía. El trabajo de la cinta violeta es de doble vía. Que tiene su nombre, que acude al color violeta, que es el de la prevención de violencias de género, pero que fue mucho más allá, para empoderar mujeres, para escuchar, para crear espacios para las mujeres talentosas, para crear líneas de denuncia, para lo cual trabajamos, por supuesto, con la línea DILO, el área de ética, valores, laboral, que es su fuerte, de hecho. Yo solamente fui un conducto y una herramienta que permitió que se puedan hablar más de estos temas tan espinosos y que lo tocáramos. Creo que hay un cambio de mentalidad entre que no hablábamos de eso de la pandemia hacia atrás, muy tímidamente alguna charla con las mujeres, un poco más cerrada, y háblalo un poco más bajito, a tener la apertura de tener la posibilidad de abrir espacios de más de 250 personas escuchando el mismo discurso. Somos valiosos por igual, hombres y mujeres. Trabajamos con inclusión y diversidad, eso se unen también muchos equipos que quieren trabajar con nosotros temas de diversidad. Ya lo fui dejando, por supuesto, un poco más de lado de lo fuerte que fue en Colombia, de lo que trabajamos en CAMSUR, Guatemala, de lo que trabajamos acá en el Corporativo de México, en Venezuela. Todavía la cinta violeta sigue siendo muy fuerte en Venezuela y en Colombia. Por supuesto no la soltamos, por supuesto la seguimos trabajando, pero que creo que se ha ido uniendo con otros proyectos poderosos que la compañía muy responsablemente tiene a diario. Yo soy una vocera, creo que creé el espacio y toqué el botón violeta que permitió abrir el telón en donde empezamos a hablar de estos temas, en donde hay una recordación importante. Creo que la gente nunca se olvidó de ella y no se ha olvidado de ella. Y a mí me permitió estar de cerca con mujeres, abrazarlas, llorar con muchas de ellas, abrir la puerta de mi oficina y ver una fila de 10 que me dicen, hablemos. Y creo que eso es muy importante, escuchar. Muchas veces no tienes una solución, pero escuchas. Lo más importante que tú rescatas es que justo hubo una apertura a abordar estos temas complejos, complicados, y también que las mujeres se sintieran más protegidas y protegidas por otras mujeres, ¿no? Siento que es un programa muy bello porque embonan muchas cosas ahí. No nos olvidemos de nuestros hombres, también trabajamos nuevas masculinidades y también abordamos temas que para ellos
siempre fueron difíciles y que no habíamos hablado antes, no en la compañía, en general en la sociedad. Y que ellos sepan que también pueden tener esta parte sin faltar a su género, o sea, que también pueden ser estos grandes aliados dentro de estas luchas tan importantes. De hecho, sin ellos no podemos avanzar. Son nuestro sol y nuestra semilla, son bienvenidos siempre, en todo momento y en todo lugar. Necesitamos vivir en convivencia, querernos muchísimo, trabajar, no solamente trabajar con toda la integralidad, con seguridad, pero también en la calle, en el metro, en el gimnasio, en la iglesia, con nuestra familia. Creo que también nos enseñó mucho y nos sigue enseñando mucho la cinta violeta cómo convivir en la sociedad. Y que para todos es importante este tema de combatir la violencia de género, o sea, no nada más es algo bueno para las mujeres, sino es bueno para todos, para hombres y mujeres, ¿no? De acuerdo. Que muchas felicidades, la verdad es un programa que creo que nos da también mucho orgullo desde FEMSA, saber que contamos con él y que gracias a personas como tú se ha estado permeando a lo largo de toda la organización. Gracias. Sí. Cuéntame, Diana, pues como ya sabemos, manejas temas complicados. ¿Cuál ha sido uno de estos momentos complejos que hayas tenido que enfrentar en esta gestión de riesgos que tú pues, administras? Yo creo que he tenido muchos momentos complejos, de hecho el área trabaja en la complejidad. Puede que llevemos el conducto de un hecho y se salga de las manos y se convierta en una crisis. Un momento complejo en mi historia dentro de la seguridad, por supuesto, fue la pandemia y el confinamiento. Para nosotros como Protección Integral no hubo un real confinamiento. Nosotros continuamos trabajando con miedo, pero nuestro tapabocas, pero asistiendo a las unidades operativas porque los vigilantes nunca se fueron a su casa. Ni los recorredores, ni los escoltas, ni los operadores de medios, ni nosotros. Nosotros seguimos trabajando. Hacíamos ahí un tema híbrido, pero necesitábamos asegurar que todo el mundo estaba en sus casas, pero las unidades operativas continuaban operando seguras y bien. Si iba el tema a ser eterno o solamente de 3 meses, para nosotros era igual, necesitábamos. Nadie sabía, además. Fue bien complejo, sé que tuvimos mucho miedo, operar de esa manera era algo que nunca nos había tocado. Y trabajar sobre la incertidumbre y sobre escenarios cambiantes es muy difícil. Y esto no lo tenía yo en ningún manual de riesgos, en ningún MIRC, en ningún ejercicio de MIRC yo tenía una emergencia tan histórica como una pandemia. Es como decir que yo iba a tener emergencia por la llegada de un Godzilla. ¿Pero quién? ¿Pero dónde lo teníamos eso escrito? Sin embargo, sobre la marcha lo fuimos viendo. No fue fácil, ahora cómo vamos a hacer que la gente entre y se lave sus manos, pero a la vez la podamos revisar, pero es que no lo podemos tocar. Pero entonces la gente no le gusta mucho que le acerquemos el termómetro y entonces ¿cómo hacemos para revisar su temperatura? Y aprendimos a ser médicos también, a saber de temperatura, a tomar datos, síntomas, que para nosotros era algo nuevo. A ver la calle vacía completamente y también enfrentar que la delincuencia había mutado. Ya el delito cambió, otra vez se reorganizó, porque así son las dinámicas del riesgo. Y en Colombia, durante el 2021, hubo una crisis que a mí nunca se me va a olvidar, que fue un estallido social que empezó en Chile y empezó a subir por toda Latinoamérica y que tuvo su epicentro en la ciudad de Cali y en Bogotá, una protesta social contra el gobierno de su momento, que tuvo una crudeza increíble en la calle, unos grados de violencia altísimos. Yo nunca había visto una protesta social tan agresiva, en crudeza, en sus formas como la realizaron, ni tampoco en prolongación del tiempo. Cuando hay estallidos sociales, esa protesta social tan cruda, yo tenía todos mis camiones prevendedores y todas las personas afuera, las unidades operativas, había riesgo de vandalización, y mi teléfono literalmente parecía una central de telefonía. Me coparon, yo no sabía qué hacer. ¿A quién atiendo primero? Éramos muy poquitos y la policía estaba copada. La policía ya no tenía con qué apoyarnos porque se estaban tratando incluso de salvar ellos. Nunca, ni siquiera la fuerza pública vio venir esa crisis tan tremenda. Yo estuve prácticamente una semana y media durmiendo 1 hora, atendiendo cada emergencia,
moviendo personas en motos, en helicópteros, sacando camiones de lugares complejos en donde se tuvieron que quedar para resguardarse varias noches, volviendo a llevar a las personas para su casa, haciendo que las personas estuvieran seguras, llamando a quienes estaban en su casa, porque también hubo intentos de intrusión en edificios, en casas, que no eran nuestras unidades operativas, pero que la gente nos llamaba, estoy viendo a los hombres aquí abajo. Así que a todo nivel hicimos un cuidado. El resultado, a pesar de la crisis, fue positivo. No tuve unidades operativas vandalizadas, algunos vidrios rotos solamente. No tuve colaboradores ni colaboradoras lesionados y solamente tuve un daño en un camión. Así que también sobre la marcha, y a pesar de los pocos recursos para semejante crisis que teníamos, sobre la marcha tomamos decisiones adecuadas. Son momentos de tensión de verdad importantes. Y ahí es donde yo siempre digo, ahí siempre se acuerdan de protección. Cuando estás en alguna dificultad, el de protección. Y yo tengo el teléfono de ella o el teléfono de quien tengas que tú sabes que te va a contestar. Algún día uno de los jefes que tuve acá en Coca-Cola FEMSA me decía que somos como el aire, no lo notas, todo el tiempo lo tienes, pero cuando se corta la respiración dices, me faltó. Entonces él decía, nosotros somos un poco así. Todo el tiempo nos ven en la puerta, todo el tiempo nos ven por ahí dando la ronda en la unidad operativa o sentados en nuestro escritorio. Y cuando hay la crisis, se acuerdan de nosotros y ahí estamos por eso prestos a ayudar. Estamos para eso en el día a día. Es una labor muy linda, es puro servir. Desde otra orilla, desde una orilla ruda, pero somos y no nos podemos olvidar que Protección Integral es un área de servicio. Y es un área de servicio que también, como tú decías hace rato, y lo voy a aclarar porque no todo el mundo sabe que es un MIRC, es nuestra metodología de manejo de incidentes y resolución de crisis. De acuerdo. Pero, correcto, o sea, y creo que esto me da pie a la siguiente pregunta. Teniendo estas metodologías instaladas y un área tan importante como la que tú lideras, platícanos cómo se prepara una compañía para ser resiliente precisamente a todos aquellos contextos que generan incertidumbre y que además no están en nuestro control. Creo que también alguna lección que tú nos podrás dar de tu liderazgo, de los equipos que tú pues lideras, es que hay una preparación detrás para cumplir este rol tan importante como el aire, como tú bien lo acabas de frasear. ¿Cómo se prepara una compañía para ser resiliente? Yo creo que la base, Erika, la base de todo éxito de un equipo es el talento. Yo creo ciegamente en mi talento. Best in class. Siempre les digo, somos talento best in class. Es integrado por hombres y mujeres con mucha experiencia, algunos en proceso de preparación, pero los líderes de protección integral de cada país son personas supremamente estructuradas. ¿Cómo nos preparamos? Es que tenemos que trabajar sobre entornos cambiantes. Nosotros no trabajamos todos los días el mismo riesgo. No todos los días nos muerde el mismo perrito, porque entonces al otro día ya no le damos la posibilidad, ya hemos tomado medidas. Por supuesto que nos ocurren cosas, por supuesto que a veces decimos, debimos haberlo hecho distinto, debimos haber puesto ese vidrio en vez de acá. Bueno, nos ocurrió, es una lección aprendida. ¿Cómo nos preparamos? Teniendo el mejor talento, anticipándonos, teniendo la mejor tecnología, normas, procedimientos actualizados y una constante comunicación entre los países. Lo que le pasa a un país definitivamente le puede pasar al otro. Por eso a mí me gusta mucho que entre ellos, entre los líderes de protección integral de todos los países, en las reuniones y en las gestiones que tenemos y en los rituales que tenemos de reunión, compartamos qué es lo que nos ocurre y cómo lo solventamos. Sí, compartir mejores prácticas, por supuesto. De acuerdo y registrar, ¿no?, lo sucedido, porque son lecciones aprendidas que después te van a dar luz para una situación quizá no idéntica, pero similar. De acuerdo. Hay mucho apoyo por parte de los directivos de la compañía hacia protección integral. Tenemos que tener, por supuesto, recursos. Unos recursos físicos que nos apalancan y nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Tenemos preparación, constante desarrollo, muy buen talento y sobre todo credibilidad. Creo que eso es valiosísimo, que un profesional de protección integral te diga, tenemos que recoger a todos los camiones para que entren a todas las unidades operativas porque hay un estallido social y ese directivo te diga, ok, te lo creo,
o vámoslo haciendo de manera escalonada para preservar la vida de las personas, es muy valioso. Ese líder dice, yo creo en este equipo porque este equipo me está preservando la vida y los bienes de la compañía y la continuidad del negocio. No emitimos recomendaciones, no hacemos consultoría sin previamente haberlo estudiado. Nuestros análisis de riesgos están basados no solamente en lo que nos ocurre históricamente como compañía, sino en la historia del país. Y vamos viendo las tendencias, cómo van cambiando. Siempre tenemos invitados externos que nos dicen cómo está el tema de sociopolítico y en Estados Unidos y cómo nos afecta en México, pero cómo nos está afectando Venezuela, Colombia y cómo las elecciones del 2026 nos van a afectar, y eso nos ayuda también a hacer matrices de riesgos, actualizarlas y poner el foco en lo que viene. Por ejemplo, un foco importante para nosotros hace 2 años era integrar dentro de nuestras matrices de riesgos el cambio climático, que antes no lo teníamos establecido, pero que hemos tenido que enfrentar unas crisis importantes por huracán, por inundaciones, y eso antes no lo atacábamos. No lo podemos ver venir, llega porque llega, la naturaleza es así, pero cómo lo vamos a prevenir y ayudar a la compañía a recuperar esos espacios. Diana, se me ocurren también 2 cosas. Obviamente en medio de las crisis, pues no todo está en calma, ¿no? O sea, se tiene que tener mucha entereza, mucha cabeza fría. ¿Qué rol juega justo este liderazgo que creo que está muy claro que tú inspiras, un liderazgo humano en tus equipos, y valga la redundancia, el trabajo en equipo? Porque cuando todo está en crisis y hay varios componentes dentro del área de protección integral, ¿cómo el trabajo en equipo y este liderazgo humano entran a jugar para resolver la crisis? Así como dije al principio que no podíamos trabajar sin un talento establecido, con experiencia, best in class, si no tenemos un equipo no podemos trabajar. Tenemos distintas especialidades y somos como un equipo de fútbol, Erika. Hay un director técnico, pero luego está el equipo todo jugándosela. Hay un arquero, un centrocampista, un delantero. Está la estrella del equipo que es el pásamela que yo veo que hago. Siempre hay uno que te resuelve todo. Hace poco hablaba con mi equipo porque les gusta mucho la Fórmula 1, entonces dejé un país donde les encantaba el fútbol a uno que le encanta la Fórmula 1, entonces yo también voy aprendiendo. Es eso, esas escuderías, o como los equipos de ciclismo, siempre apoyando al líder, siempre trabajando en estrategia y sabiendo que hay roles. No todos en un momento de crisis podemos ir a rescatar personas, porque hay unos muy buenos haciendo comunicación, hay unos expertos en conducción, hay unos que son los que tienen más posibilidad de acercarse a la fuerza pública porque son los que tienen más contactos, y así nos dividimos los roles ya por sentado. La crisis, inmediatamente yo tomo acá, voy a preguntar, yo mientras tanto lidero, hago de torre de control, tú veme informando, ya naturalmente como vivimos en la crisis, en la resolución de conflictos, sabemos cuáles son nuestros roles y responsabilidades, pero con un equipo. Muy difícilmente podemos trabajar solos, prácticamente solos no trabajamos, empezando por la protección ejecutivos. Cuando hacemos un esquema de protección, hay muchos roles distintos, que yo creo que ni el ejecutivo lo nota, pero estamos ahí pendientes con diferentes tareas, a un objetivo en común y final, que es preservar la vida y la integridad del ejecutivo para que pueda realizar sus tareas de manera segura. De modo que somos como la manada de los lobos, en equipo y cada uno en su rol, no determinando yo iba primero en adelante y yo soy el del centro. Todos porque tenemos talentos, tenemos especialidades. En un equipo puedes ver especialistas de todo tipo. Unos que son mucho más aguerridos, prenden una moto y traen la tarea, el que todo lo consigue. Y uno que dice, yo ya hablé con la policía y yo ya tengo 4 personas más que nos van a ayudar. En cuestión de segundos, Erika, porque para nosotros la inmediatez es lo más importante. Siempre decimos, tenemos el antes, que es a lo que le apuntamos. El durante, ya cuando no lo vimos ver, pero para nosotros el después es una lección aprendida y es donde no queremos estar. Queremos tener lecciones aprendidas, pero positivas, no todo el tiempo ocurre.
pero es a lo que le apuntamos. Yo orgullosísima de mi equipo, con todas las culturas que tenemos, Rodrigo en Brasil, con su particularidad, Jorge en Argentina, con muy lo suyo, es un maravilloso comunicador también, una persona súper metódica como Víctor en Colombia, de modo que es un ramillete de talento de donde nos nutrimos permanentemente. Me encanta liderar el equipo, sé que estoy muy apoyada por ellos, yo los admiro y los apoyo profundamente siempre, y yo lo único que quiero es que ellos hagan un trabajo maravilloso y que sean reconocidos en lo que hacen y en dónde están, que cumplan sus objetivos. Creo que ese reconocimiento también inyecta muchísima seguridad para que todos reconozcan su parte y su contribución cuando estamos en caos. Y creo que la belleza de que tú les des esa tranquilidad, seguridad en el trabajo, reconocimiento, hace que tengas un equipo unido. Y la verdad es que en las crisis creo que es muy importante, y creo que no tiene que ser una crisis institucional. O sea, creo que esto le viene bien a cualquier persona que nos escuche decir, oye, estoy en una crisis, ¿cómo me apoyo de mi red familiar, en equipo, de manera ordenada para salir de esta crisis, ¿no? O sea, son lecciones que no se quedan en la empresa, que pueden trascender a lo cotidiano, me parece. Comunicarse permanentemente, mantener la calma, tener los recursos adecuados y usarlos de manera correcta. Muchas gracias, Diana. Oye, me voy a regresar un poquito al tema de la inclusión, porque sé que tú has trabajado muchísimo en el liderazgo femenino, la inclusión, pero cuéntame, o sea, se te reconoce muchísimo por esto, creo que ya nos has hablado de que trabajabas arduamente en la erradicación de la violencia de género, pero ¿qué te motivó a sumar esto a la agenda? O sea, ¿de dónde nace esta necesidad de contribuir hacia esta parte? Digo, independientemente del rol que llevas, creo que es algo que tú traías adentro. Quisiera que me contaras, Diana, cómo se embaucó en este camino de mucha responsabilidad y estoy segura también de mucha satisfacción, no solo tuya, sino para otras personas que pudiste ayudar. Cuéntame cómo fue. El inicio metódico o el punto de partida es por las cifras alarmantes de violencia intrafamiliar en la pandemia por COVID-19, por el confinamiento. Sin embargo, puedo decir que había algo que movía mi corazón también, y es, ya luego pasando la pandemia hicimos toda la pedagogía, entregamos literatura, hicimos una concienciación, trabajamos en abrirle un poco los ojos a hombres y mujeres de cómo funciona y qué es. Muchos ni sabíamos qué es la violencia vicaria. Bueno, ya sé qué es. Bueno, esto es muy poderoso. Pero a medida que fui trabajando en el proyecto, más poderoso se convertía, más nutrido era y más éxito tenía. Es cuando me doy cuenta que yo lo hice genuinamente desde mi corazón, porque yo fui una mujer violentada en ámbitos laborales. Sin embargo, y eso tiene que ver con el ser, con la persona, cómo está estructurada, a mí jamás se me pasó por la cabeza convertirme en las personas que a mí me hicieron daño. A mí me movió y me motivó muchísimo convertirme en la líder que yo siempre quise tener. Ahí entonces no solamente trabajé en mí y seguí trabajando en mí para seguir puliendo mi liderazgo, que por supuesto sigue en desarrollo hasta el día que yo no esté en este plano, porque todos los días aprendemos. No, es una parte muy importante, porque no te costaba nada, como la mayoría de la gente, decir, es que este líder ve el daño que me está haciendo, ¿no? Y tú, o sea, estabas consciente de ello, pero dijiste, a ver, ¿qué tengo que trabajar yo para no ser esta persona? O sea, lo pusiste en ti y no en responsabilidad de los demás, que me parece algo súper lindo y que creo que también es para copiarte. Gracias, Erika, así es. Y lo digo con humildad, no lo digo con ningún deseo, porque yo sé que es así. Así que encontré, además de haberlo hecho una herramienta para erradicar un delito, porque las violencias de género son un delito y son un delito punible, están concentrados en el Código Penal de los países.
Por eso me decían, ¿cómo Protección Integral empuja un proyecto tan lindo? Claro, porque son delitos y yo tengo a cargo la erradicación de los delitos en la compañía. Sin embargo, a eso se le unieron otros matices y otros tintes lindos de la inclusión y diversidad, empoderamiento femenino, que lo hacen poner más robusto y más lindo y más formador y más útil para todos en la compañía, para todos y todas. A mí me sanó definitivamente el corazón limpiar incluso de lenguaje no inclusivo, de bromas pesadas, de comportamientos que normalizamos a diario y que no están bien. Piropos fuera de lugar, abrazos fuera de lugar, y decir, no sé si tú lo permitas o no lo permitas, pero si no lo querías y te parecía incómodo, te quiero recordar que sí, que no está permitido. Y también recordarme a mí misma que hay compañías como esta que, aparte de darte una posibilidad para que tú seas una colaboradora integral, una líder integral, te den la posibilidad para que tengas herramientas de sanar a otros. Porque cambios que se queden en el largo plazo, ¿no? Exacto. Hablo de la palabra sanar no desde una arista holística para que no le pongamos un lado mágico, sino sanear estructuras, dar pedagogía, enseñar. En la enseñanza está definitivamente el poder. Cuanto antes tú no sabías algo y hoy sí, tú dices, wow, ¿cómo no lo sabía? Pero ya lo sé. Y es una herramienta útil. Definitivamente nunca voy a querer sentirme nuevamente como me sentí en algún momento de mi vida, ni que ningún colaborador, si está en mi equipo o en otro equipo, se sienta igual. Creo que hemos evolucionado mucho también como sociedad de un tiempo para acá. Hay cosas que ya no están permitidas, comportamientos que ya no están permitidos. Hoy me siento tranquila, hoy siento que he perdonado también. Porque es de ambas vías, yo también lo permití. Pude haber levantado la mano, pero había un miedo que no se transitó. Claro, y ve todo lo que hoy hiciste para corregirlo, porque estás consciente de esa parte que la propia Diana le quedó en deuda a Diana, ¿me explico? O sea, sí. Y dice, ¿sabes qué? Ahora yo estoy haciendo todo esto que es mucho más macro, por aquella vez que pues no estabas lista quizá para hacerlo, y también se vale decir, oye, pues en ese momento no lo vi. Hoy es bien fácil decir, con la información que tengo hoy, lo que hubiera hecho hace no sé cuánto tiempo, pues sí, pero evidentemente no tenías esa información y uno hace siempre lo mejor que puede. Y tocas un punto también que es importante, la seguridad psicológica, porque podríamos pensar que tu labor cae mucho sobre la protección de bienes, sí de personas también, pero consideradas también como pues lo que estas personas representan para la compañía. Pero estoy segura que ya también hemos evolucionado en la parte de la seguridad psicológica. Cuéntame qué hay de eso, tú cómo interpretas la importancia de la seguridad psicológica en los entornos laborales y qué han hecho alrededor de este tema. Es maravilloso, Erika, que lo traigas a esta charla de verdad tan sanadora y tan maravillosa, porque recordar es nuevamente revivir y volver a sentir en el corazón. La seguridad psicológica es uno de nuestros principios más valiosos hoy día para el sistema Coca-Cola FEMSA. Trabajar con seguridad psicológica es hoy día uno de nuestras premisas y lo hemos trabajado muchísimo a lo largo de los últimos 3 años, entendiendo cómo se sienten nuestros colaboradores. Hay unas encuestas que nos hacen permanentemente a los líderes, a los colaboradores, para entender su sentir. Impactando las áreas menos crecidas, ayudando a impulsar las más crecidas de los líderes, pero también de los colaboradores, y abordándolo desde una manera súper responsable. La seguridad psicológica es una herramienta valiosa. Diana, ¿qué rol tiene la seguridad psicológica dentro de la labor que tú haces? Porque me queda claro que hay que cuidar los camiones, a los ejecutivos, pero cada vez está cobrando más la parte de la seguridad psicológica. ¿Cómo la trabajan ustedes desde tu rol? Últimamente hemos integrado, desde hace unos 3 años, también como lo ha integrado Coca-Cola FEMSA, que es la seguridad psicológica, que es un elemento valiosísimo también para crear entornos de trabajo seguros, para que haya más creatividad, para pensar fuera de la caja, para que te sientas apoyado, para que te sientas escuchado. Y eso es valiosísimo y lo estamos trabajando con gran responsabilidad en la compañía,
protección integral no es menos, ¿no? Yo siempre digo en algunos foros o cuando tengo charlas con otros compañeros de otras empresas, otros pares, otros directores de seguridad de otras compañías multinacionales, que nosotros pasamos de ser los olvidados en el sótano, en el -1, en una oficina pequeñita debajo de la escalera, ahora integrar muchísimas más mesas, a ser más escuchados, a que nuestra consultoría, a que nuestro punto de vista sea tomado desde el inicio de los proyectos. Ahora protección integral es un gran integrante de toda la estrategia. Pero para eso hay que precisamente preparar a esos equipos a decir, también brilla, habla, levanta la mano. Siempre estuvimos muy secretos, muy confidenciales. Este es el de protección, no le hablemos, qué miedo, él parece un poco serio. Y si le decimos, no, llámalo tú, a ser mucho más abiertos, a dictar charlas, a ser más consultores, a integrar más mesas de negociación, a trabajar más con fuerza pública, a tener apertura para hablar con los líderes, de modo que hemos transformado el área y eso solamente se hace con seguridad psicológica. Es promover que hables, que tengas ideas, es promover que tus ideas sean disruptivas, salgan de la caja y sean materializadas. Por muy loca que parezca la idea, es maravillosa y puede ayudarnos en la compañía. Creo que un líder es más invulnerable cuando se muestra más vulnerable. Y siempre le digo a mi equipo, no tenemos que tener angustia ni prevención de mostrarnos un día cansados o tristes porque vimos un delito materializado muy fuerte o que nos recordó algo, un impacto. ¿Quién cuida al cuidador? Así lanzamos, cuidador, sí, es cierto. Así lanzamos un proyecto poderoso con mi jefe, el director del área laboral, bienestar, protección integral, que es Jorge Hermosillo, que él me decía, Dianita, ¿quién cuida al cuidador? Y se crea el programa Cuida a quien te cuida. Y es cómo cuidamos nosotros a nuestros colaboradores y colaboradoras de protección integral. ¿Cómo hago que tengan un bizcocho de cumpleaños cuando nunca se lo habían celebrado en su oficina porque siempre le tocaba de guardia en el día? O te ganaste un regalo de Navidad, o ahora nos vamos a vestir de Santa Claus todos, o tuviste un bebé, felicitaciones, tenemos este regalo para ti. No eran prácticas muy usuales antes, que con el tiempo las hemos ido adoptando porque hay que cuidar a nuestros cuidadores, que tengan unas garitas y unas casetas de vigilancia dignas, con clima, con agua, con un baño, con un locker para poner sus alimentos, su ropa, con mesas dignas, con un computador digno. Siempre digo, ya no recibo los muebles reciclados que no sean seguros para trabajar. Ya no somos los olvidados, hacemos parte integral de esta compañía. De hecho, hay un programa poderoso acá en Terracota que se llama Mechanic-Off, porque los conductores escolta dijeron un día, jefe, nosotros tenemos mucho para enseñar. ¿Qué tal si creamos un programa poderoso para enseñarle a los colaboradores y colaboradoras tips de mecánica diaria con sus coches? Bueno, muéstrenmelo. Y ahora son pláticas y capacitaciones en donde vienen muchísimas personas, pasar corriente, cambiar una llanta, ¿qué hago si me siento en un momento de peligro? Y hace parte de nosotros también. Nunca lo habían hecho, ahora lo están haciendo. Eso es seguridad psicológica. Creo en ti, tú puedes hablar. ¿Crees que puedes capacitar personas? Lánzate. Puedes aportar ideas, preséntame el programa, te lo compro, adelante. Y hazlo. Y ayuda a los demás, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es así. Quiero hablar, quiero participar, ya no quiero estar en el -1 esperando que salga mi ejecutivo, quiero generar valor, quiero enseñar algo nuevo, quiero aprender algo nuevo. Y también darnos el espacio de conocer de verdad quiénes somos. Creamos un espacio poderoso en quién soy. Somos de protección integral y nadie sabe que nos encantan la cría de conejos o nos encantan los tulipanes y tenemos en casa más de 5 plantas de tulipanes. Cuéntanoslo. Eso hace que seas más humano, eso hace que veamos la versión más holística de ti, quién eres en realidad, solo que tienes una profesión. Recordemos que no somos lo que hacemos, somos quienes somos protección integral en lo que hacemos,
pero somos otras personas fuera de aquí. Así que ese enfoque mucho más humanista ha hecho que tengamos más posibilidad de hablar, de levantar la mano, de cambiar estructuras, de ser disruptivos, de ser más especializados, de tener mujeres en nuestro equipo, de que ya no son todos militares retirados, sino hay abogados, administradores de empresas, comunicadores sociales, hay personas expertas en riesgos, pero hay personas expertas en protección ejecutiva. De modo que tenemos muchos talentos, estamos hacia una visión distinta de lo que es el área y creo que nos conocen más, nos reconocen más y eso, la verdad, es un gran premio para mí. Muchas felicidades. Y precisamente creo que tú tienes ya un camino bastante recorrido con muchos cambios implementados que han permitido tener esta seguridad psicológica, estos entornos seguros, pero ¿tú qué le dirías a una compañía quizá chica que está trabajando por crear estos entornos seguros en lo emocional, en lo físico, en todo? ¿Qué les dirías que es indispensable para lograr este tipo de entornos? Creo que es indispensable conocer a las personas, primero, de dónde vienen, qué dificultades tienen. Por mucho que les demos las herramientas para hacer su trabajo, los empoderemos, los desarrollemos en la parte dura, en habilidades duras, tenemos que ver también sus habilidades blandas. Y también, por lo menos, saber, oye, ¿dónde vives? ¿Tú quién eres? Ah, qué lindo tu bebé. A ver, lo veo. Eso ya crea una apertura distinta y una pertenencia. No nos olvidemos, como tú lo decías, que trabajamos muchas horas en un mismo lugar, que también creamos amigos. Yo voy a mi trabajo solamente a trabajar, no a hacer amigos. No es verdad. También tenemos amigos que queremos mucho y que queremos entrañablemente. Hay que seguirlo promoviendo. Conoce al ser humano, conoce al ser, desarrolla ese talento, dales las herramientas y empodéralo. Por supuesto, no todos los talentos, lamentablemente, y lo tengo que decir, funcionan para ciertos roles. Estás creando un equipo y dices, este elemento no me da, este elemento ya lo he desarrollado y seguramente está en el lugar que no le corresponde. No tiene partes más crecidas, pero para otra área. Ahí es donde tienes que desarrollar y establecer quién de verdad se siente orgulloso y quiere estar ahí y aunque con la dificultad diga, no, vuélveme a enseñar o yo lo estoy estudiando aparte, yo estoy haciéndolo extra porque quiero aprender. Eso se ve. Me decía un líder que quiero mucho, que sigue en la compañía, he visto cosas en ti, en protección integral que antes no veía y eso hace que seas una líder mucho más acogida, que yo lo valoro un montón. Y es precisamente conocerte, saber en qué eres bueno, cómo te desarrollo y te empodero, te suelto. Y ven a mí por si necesitas apoyo. Por supuesto, no puedes estar microgerenciando y haciendo tantas tareas al día porque tienes que confiar en el equipo en que tienes, pero lo tienes que apoyar cuando lo necesitan. Así que, por supuesto, habré cometido un montón de errores, no habré apoyado en el momento justo cuando lo necesitaban, pero yo también estoy en proceso de aprendizaje. Yo también aprendo todos los días. Yo tengo hoy día mi coche con el timón bien agarrado porque en un momento de mi vida tuve que pegar un acelerador porque no te puedes quedar en una velocidad baja. Pero ahí es donde tienes que tener el control sobre ese timón. La velocidad es lo que tiene, pero ese autocontrol. Yo sigo aprendiendo, la compañía me sigue dando herramientas para seguir aprendiendo de los líderes que tengo, de mis compañeros, de la vida. Yo sí quisiera seguir y continuar con este camino, siento que tengo mucho todavía por hacer y espero que sea así. Claro, Diana. Pues vamos, me encantó conocerte, creo que aquí nos podríamos pasar horas y horas tú y yo conversando, pero quiero cerrar precisamente con, otra vez volviendo a Diana. ¿Quién es Diana? ¿Qué legado te gustaría a ti dejar, no solo en Coca-Cola FEMSA, en FEMSA, sino a ti, desde lo que tú aportas, que creo que es bastante? ¿Qué legado piensas tú que quisieras dejar? Yo quisiera dejar el legado de que ser tú sí merece la pena. No tienes que ser otra persona para conseguir lo que quieres. Siendo tú, sí lo puedes hacer. Creo que quiero dejar una enseñanza de persistencia y de disciplina. Todo lo que te corresponde está dado, pero tienes que trabajar mucho para poderlo conseguir. Eso es lo que diferencia al que lo logra al que no, realmente. Exactamente. La dedicación,
la organización, el compromiso. Todo te lo mereces, pero ve a buscarlo. Por merecimiento podríamos tener muchísimas cosas, sí, pero es que yo me lo merezco. Trabaja por ello. No porque seas mujer, cabeza de familia, porque seas hombre, cabeza de familia, huérfano, víctima de un huracán, exiliado de la violencia, expatriado. Te da el espacio para que recibas cosas sin haberlas trabajado. Puedes serlo, pero trabaja por ello. Todavía te falla, sigue insistiendo. Te sientes triste y abatido por ello porque no lo consigues, no desistas. Me he sentido que no me escuchan mucho, ve por donde te escuchan en otra parte. Este no es mi lugar, busca otro lugar. Nunca te sientas víctima. Siempre busca ser el que hace, el que lo consigue. Seguramente no en un año, ni en 2, ni en 3. A mí me ha costado 26 años y lo que todavía me falta. Y sobre todo, tener disciplina sobre lo que tú sabes, en lo que tú sabes que quieres lograr. El lugar de tus sueños, la persona de tus sueños, el trabajo de tus sueños, hay que trabajarlo y hay que moldearlo. Nada viene por añadidura ni nada viene regalado, yo lo puedo decir. Yo he trabajado cada día de mi vida, todo el tiempo desde que decidí caminar y transitar esta área tan maravillosa, unos días más feliz que otros, pero todo el tiempo persistiendo. Así que es lo que quiero dejar y es lo que quiero reforzar en un trabajo arduo, disciplinado y trabajar con mucho respeto y con amor por los demás. Si pudieras tú describir tu experiencia laboral en una sola palabra, ¿cuál sería? Oye, esa está súper difícil, se me vienen un montón de palabras a la mente, pero te voy a decir una que siempre sale en revisiones, en encuestas o cuando hablan de mí y la verdad la valoro mucho y la traigo a colación y es pasión. Creo que tengo mucha chispa y mucha pasión en lo que hago y en lo que inicio, no solamente en el área laboral. Entonces me enamoré de la montaña, entonces yo soy súper apasionada, entonces ya compré las botas, entonces leo de montañismo y entonces veo cómo esa pasión es lo que te mueve a que seguramente no te salga tan bien, pero te gozaste el camino. Así que yo lo diría así, aparte porque soy una apasionada del área en la que trabajo también por mi familia, por el arraigo que tengo. Pasión por lo que hacemos. Tienes toda la razón, coincido en tu palabra, me encanta. Finalmente, y volviendo a tus orígenes, recordando que eres de Colombia, ¿qué le dirías a un joven colombiano que ahorita empieza su camino y que quizá va a irse, no sé si a México, pero a algún otro país? ¿Qué le dirías a un joven que está por tomar una nueva ruta? Yo le diría que sí, yo le diría sí, vete. Nunca te olvides de dónde saliste, lleva siempre con orgullo tu nacionalidad, lleva siempre con orgullo tu raíz y no desfallezcas. Hay momentos difíciles, hay unos mucho más fáciles y siempre regresa. Sé que hay colombianos que se han ido de su país y no han regresado, no volvieron más. Creo que no nos podemos olvidar de nuestras raíces, porque por muy bien o mal que nos vaya o regular, siempre hay un lugar al que volver y el que nos llena de energía. Siempre nos energiza nuestra tierra, siempre nos da una magia para poder seguir intentándolo y para que lleves tu bandera en alto. Le pasa a los deportistas, le pasa a los artistas, a los cantantes. Por eso vemos a Shakira con sus bailes típicos regionales y su bandera. Que nos mueva esa pasión de donde venimos, que nos mueva esa inteligencia, ese carisma, esa amabilidad que tiene un colombiano, nunca olvidarla. Y que sí se muevan, que sí se vayan y que logren sus sueños. Nadie es profeta en su tierra. Les apoyaría y les diría, los domingos por la tarde asegúrense de tener un plan para no sentir el bajón de extrañar a la familia, que es lo que más. Como dicen los brasileños. De acuerdo, es eso. Diana, me encantó tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, no solo por compartir con nosotros, sino por todo lo que trabajas y toda la pasión que pones en cada cosa que haces, porque estoy segura que has tenido mucha relevancia en la vida de muchas personas. No quiero decir solo de mujeres,
yo quisiera enfatizar a las mujeres porque somos las que luego necesitamos ejemplos como el tuyo para confiar más en nosotras, para luchar por lo que queremos, por hacer cambios, pero creo que tú tienes tan claro todo que también sabes que no es una lucha de géneros, es una lucha por cambiar las cosas para que toda la sociedad estemos mejor. Y tú te lo has agradezco dicho. muchísimo, mucho todo este trabajo que haces en favor de que la compañía vaya evolucionando de la mano de estas ideas, de estas necesidades que tú concretas. No, muchísimas gracias. Yo feliz, soy una hija muy orgullosa de esta familia FEMSA, y genuinamente hacen parte también de mi familia. Tengo dos, así que yo feliz de este espacio, gracias, me siento muy honrada de que tenga valor mi palabra, mi trasegar y mi carrera, no solamente en Coca-Cola FEMSA, sino en general. Y les agradezco mucho y siempre un abrazo de corazones. Soy una servidora. Gracias, Jen.